Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que tienen derecho a saber. ¿En dónde? En Esto es lo Último. El programa de las 11 de la mañana, martes y jueves. Importante para repasar lo que ha pasado durante la noche y sobre todo durante la mañana, porque esto no cesa. Tenemos 3 informaciones bien importantes a mi juicio sobre todo lo que está pasando en materia de si es público o no el asunto de Daddy Yankee, lo que quiso hacer a través de sus abogados, Miredi González, impedir que los periodistas tuvieran acceso y que fuera pública la vista que tienen el próximo viernes a las 9 de la mañana. También que no se quieren ir los alcaldes del PNP que perdieron, pero lo más interesante es que este es el de San Sebastián, el que era el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. Javier Jiménez no se quiere ir y no quiere hacer la transición con el ex representante y alcalde electo del Partido Popular Democrático. Y definitivamente lo que nos deja así la quijada al piso, que tiene que ver con algo que vamos a discutir en profundidad sobre lo que puede ser legal y lo que puede ser precisamente una lucha de clases entre lo que los jueces del Tribunal Supremo jubilados han querido establecer, que a ellos también les compete tener el aumento que se le dio a los jueces y el pago retroactivo legislado desde el pasado 1 de julio, que entró en vigor después de que el tribunal ellos mismos decidieran que sí, que necesitaban un aumento salarial, más allá de lo que pueden ganar los servidores públicos, incluso los que están en la rama judicial. Pero antes voy a ustedes y tengo que decir que quien los ha desbancado a todos es Florence Ramos, que llega primero todos los días. Saludos, Florence. Luz Díaz desde Winter Garden también está por ahí bien tempranito y segunda. Carles Baratá, Brenda Gómez, Rosa, Blanca Rodríguez, Nereida Ramos, José Torres, Nilka Vanessa, Irvin Maldonado, Manuel Declet, Tati Pérez, Meribé Martínez, Domingo Delgado, 1, 2, 3 probando. Heidi Ramírez también está por ahí, que está en Aguadilla. Qué bueno. José Jiménez, Norberto Cancel, Edwin Alejandro desde Tampa, Gotay, Gianni Moreno, Orvil Velázquez, José Miguel Morales Figueroa, Ivonne Padua, Orvil Velázquez, ya lo dije, perdón, Polo Quiles, Vivian López, está por ahí Magdi Cabán y Norma Rodríguez. ¿Y a los meseros para cuándo? Vamos a eso, es interesante hablar de esa controversia. Como siempre digo, quiero ser justa en el análisis de a lo que podrían tener derecho y sobre todo lo que yo llamo una lucha de clases. Porque aquellos que tienen poder adquisitivo llegan a poder hacer los reclamos que le parecen que son justos en derecho y aquellos que no tienen esa capacidad no llegan. Y aquí el mensaje también va para los sindicatos, pero eso lo dejamos para lo último porque ese es nuestro último tema. Nuestro segundo tema. Primero, vamos a una noticia que la verdad me da mucha tristeza. La doctora Judith Román, primera neuróloga puertorriqueña, mujer de Sabanayana, allí en Río Piedras, entre San Juan y Carolina. Una niña superdotada que llegó
a 8º grado con solamente 8 años, que salió de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato a los 18 en estudios ciencias naturales, que salió de Puerto Rico a los 18 años hacia Francia, porque en Estados Unidos no permitían negros en las universidades. Que una vez en Francia, no solamente estuvo 6 años estudiando medicina entre la Universidad de Francia y la Universidad Montpellier del sur francés, sino que de allí salió a hacer 2 especialidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, haciendo especialidad en neurología, que obtuvo 2 becas que nunca pidió, pero se las dieron por la buena profesional y la buena académica que era en su área, entre la Universidad de Harvard y la Universidad una universidad en Estados Unidos, que le dio la capacidad para que pudiera rotar entre países europeos, incluidos Francia y Bélgica. Esta mujer siempre la admiré porque trabajó hasta los otros días, si no hasta el pasado mes, hasta octubre. Corría, caminaba los pasillos del recinto de ciencias médicas, haciendo lo que le encantaba hacer, que era hablar, conferenciar y brindar clases a los estudiantes. Estas son las imprescindibles. Estas son las que hoy parten, porque la vida también se trata de eso. Mucho H y mucha bendición para la doctora en letras mayúsculas, Judith Román. Y ayer nosotros hicimos un programa diferente, pero no tan diferente en términos de lo que nosotros queremos hacer aquí en Bonita Radio. Es lo que los demás no hacen, profundizar en las informaciones, más allá de las investigaciones que traemos. Profundizar, buscarle precisamente que ustedes tengan la capacidad de tener acceso a cómo nosotros ejercitamos nuestro trabajo y todo lo que tiene que ver en momentos en tomar decisiones, qué cubrimos y no cubrimos. El compañero Eliezer Ríos, valiosísimo en el mundo del periodismo cultural, compartió conmigo las reflexiones sobre por qué es noticia el caso de Daddy Yankee. Hasta dónde llega nuestra capacidad editorial de hacer un trabajo precisamente de que ustedes puedan enterarse de aquellas personas que han utilizado el esfuerzo público, que han utilizado en el caso de Daddy Yankee su imagen como esta persona ecuánime en el mundo de... Ya empezaron a interferir el programa. Increíble. Déjenme ver si puedo hacer algo inmediatamente que estoy aquí, a ver si lo logro. Vamos a ver si en efecto tenemos menos interrupción. Ustedes me dicen si estoy aquí. La doctora murió, el que está preguntando, ¿qué le pasó a la doctora? Tenía 94 años, murió, no se sabe cómo, o sea, no se sabe qué pasó. Parece que se frizó, exacto, que se murió, sí, se está frizando. Doy fe de qué y dónde, Florence. Ok, voy a intervenir con esto y voy a empezar otra vez definitivamente. Aquí, problemas de la señal. Ok, vamos allá. No sé si están ahí, díganme. No se vaya nadie, que aquí estamos. Díganme si están ahí. No voy a poner la otra pared donde hablo con ustedes, pero bueno, vamos a hacer las reflexiones que tenemos para hoy, sobre todo traer las informaciones del caso de Daddy Yankee, lo que nos parece importante destacar de ese caso al día de hoy, porque hay nuevas informaciones, sobre todo porque el juez Anthony Cuevas Ramos decide que una intervención que pide el compañero Oscar Serrano de Noticel para cubrir la vista que se va a dar el próximo viernes a las 9 de la mañana es enteramente pública y no tiene por qué salirse de esa
de ese planteamiento de que sea público, precisamente porque lo que se va a discutir ahí no tiene nada que ver con el divorcio propiamente, que es lo que tiene, está cubierto por el manto de la mordaza que se le imponen a ese tipo de casos, porque es un caso del Tribunal de Familia. Y esas son las instrucciones que dio el juez o jueza que va a intervenir en el caso del divorcio. Pero ¿qué pasa? Nosotros ayer hablábamos con el compañero Eliezer Ríos de lo que nadie dice con relación a ese pleito, que es una demanda que está fuera del ámbito del Tribunal de Familia, que lo tiene que dirimir un juez, en este caso el juez Anthony Cuevas, sobre la imputación que le está haciendo Daddy Yankee a su esposa todavía, Midedi González Castellano, sobre que intervino en todo lo que tiene que ver con las cuentas de los Cangris y el Cartel Records para hacer unas transferencias que ellos entienden son indebidas porque están en el medio de dilucidar el divorcio, pero sobre todo porque hace año y medio ellos están en una discusión interna, esposo, esposa, pero sobre todo administradora de las corporaciones versus el artista que ingresa ahí el producto de sus trabajos. Porque en ese año y medio, supuestamente, ella no le ha querido dar acceso a transacciones tan importantes como la venta de uno de sus catálogos, que él alega, todo esto está en el recurso legal, que él alega se vendió por $217 millones y esa cantidad entiende que es menor a lo que realmente debió ingresar a sus cuentas. Es decir, que esa transacción se vendió por debajo de lo que él entiende debió haberse vendido. Yo creo que uno de los problemas principales que tiene este caso es precisamente que Daddy Yankee aparentemente dejó en manos de su esposa y de su cuñada, a Yeicha González Castellano, que también está demandada en esa demanda de interdicto. Dejó en manos de ellas la posibilidad de administrar todos los bienes producto de su trabajo. Y eso quiere decir, y yo les he dicho, que cuando usted cede, le está dando, primero yo creo que ahí sí que la buena fe se presume, porque definitivamente estamos hablando de la persona que es su compañera de vida, 30 años de casado, y que en este momento, y que en un momento dado usted decidió que iba a administrar esos bienes, en el caso de las corporaciones, pues usted le está dando mano libre de hacer lo que hace todo, agente residente, administrador, etcétera, etcétera. Eso se descubrirá en el caso. Y uno de los grandes problemas para mí es precisamente ese. ¿Cómo se va a dilucidar? Nosotros el viernes vamos a ver la vista, va a ser pública, o sea, es decir, se va a transmitir, y lo vamos a ver porque sobre todo lo que me parece más importante es que el juez emitió una orden, y ya nosotros la publicamos en todas nuestras plataformas, emitió una orden estableciendo, recuerden que ustedes, yo no voy a dejar fuera que sea una vista pública, a eso tiene derecho el pueblo de acceder a la información, pero sobre todo les voy a pedir que no tienen que tener prudencia de no traer los casos que no son, o los asuntos, perdón, que no son de publicación que tienen que ver con el divorcio. Eso quiere decir, usted no puede traer aquí si yo me voy a quedar con la obra tal versus la obra X. No, porque eso es materia del divorcio y de la división de bienes, que cuando se vea el divorcio, por la causal que sea, entonces pasan a la división de bienes gananciales. Y eso es lo que es más interesante
que vuelve a poner otra vez el planteamiento de que aquí hay un interés real de los medios de comunicación de asumir lo que todos los medios deberían tener como como un norte. Y es que el pueblo tiene derecho a saber, y si esas personas se colocaron en la palestra pública, si esas personas utilizaron precisamente a los medios de comunicación y a todo el esfuerzo mediático para ascender en las posiciones públicas que tienen que ahora aguantar que se le cubra el divorcio. Con el respeto que se supone deba tener todo periodista, sobre todo que entra a cubrir ese tipo de esfuerzo. Esto es definitivamente un caso de opinión pública en términos de quiénes son sus personajes y cuál es el interés de estar ahí. Me parece bien importante y bien interesante que se esté dando de esta manera. Yo le reconozco algo al juez Cuevas, y es precisamente que atiende los asuntos de información pública con la rigurosidad que se deberían atender en el tribunal. Y en ese sentido, creo que hizo lo que tenía que hacer. Pues mire, ¿cómo yo le voy a decir a Pancho Carequeso, que está ante un caso idéntico de interdicto, que esta vista tiene que ser pública? Entonces a ustedes les voy a decir que no. Ella fue la que pidió que no fuera público. Yo no voy a especular, y me parece irresponsable especular porque ella no quiere que sea público. Lo único que voy a decir sobre ese asunto es que los dos abogados que están, y lo dijimos ayer Eliezer y yo, como defensores de Miredi González Castellanos, no son abogados mediáticos. A diferencia, Pilar Pérez Rojas y su colega con ella, a diferencia de Anabel Torres Colbert y Carlos Díaz Olivo, que son personas que están acostumbradas a estar en la palestra pública porque participan como analistas en diferentes programas. Él entre radio y televisión. Así que me parece que por ahí puede venir el asunto de que, por ejemplo, una licenciada, como conozco profesionalmente a la licenciada Pérez Rojas, nunca la hemos visto ahí como que en lo más público de sus casos. Así que puede haber una diferencia en ese sentido. Yo pensaría que protejo a mi cliente o a mi clienta manejando este asunto como un asunto menos público, totalmente menos público, cerrando la sala, versus el otro que no le parece, que vamos a dilucidar. Así es que va a ser interesante, y siempre digo, todo depende de lo que salga. Recordemos que aquí hay una imputación de una transferencia que se hizo de $100 millones. Y es interesante porque decíamos ayer, por ejemplo, y debí traerla, pero quizás se las traigo más tarde, esta tarde, o lo publico más tarde, que supuestamente el catálogo se vendió en $217 millones. Hace por lo menos año y medio. Es interesante que cuando yo voy a ver el informe anual de esas corporaciones, una tiene $20 millones y la otra tiene 20 versus $100 millones en sus activos, en términos del Departamento de Estado. Pues sigue siendo interesante, porque de esas cantidades es que estamos hablando. Pero se alega que le sacó 80, o que quería transferir, porque aparentemente se detuvo, $80 millones del cartel versus $20 millones de los Cangri. Los Cangri, de hecho, es la corporación que menos dinero tiene, según los informes de las corporaciones en el Departamento de Estado. Vuelvo y repito, sigue siendo súper interesante. Me parece que el planteamiento que trataba ayer Eliezer Ríos, el colega periodista, sobre lo que es ese mundo del reggaetón, si alguien tenía duda de que esos eran los niveles de millones de dólares que se colaban y se cuelan en esa industria, ahí lo tenemos. Sigue siendo importante y para mí sigue siendo noticia. Segundo tema. Wow, los jueces del Tribunal Supremo, ex jueces, jubilados del Tribunal Supremo de
Puerto Rico. Son 5 jueces. 5 jueces que dicen, entre ellos Liana Fiol Mata, Francisco Rebollo López, juez nominado y confirmado por administración de Carlos Romero Barceló, el juez Negrón García, Liana Fiol, Negrón García, Federico Hernández Denton, ex juez del presidente del tribunal, y la jueza Anabel Rodríguez Rodríguez, nombrados por el Partido Popular. Los 5 piensan que desde el punto de vista de derecho, vamos a hablar estrictamente de lo que plantean en esta petición de mandamus, tienen derecho a ese aumento que se le dio a la rama judicial, a los jueces activos, que ustedes saben que fue un caso que fue ante el tribunal, precisamente el juez Anthony Cuevas decidió en favor, fue al apelativo, decidieron en favor y ahí está. Esa es la ley del caso. Sí, ese aumento tienen que dárselo y hay una retroactividad al 1 de julio del 2023. Es decir, que al 1 de julio de este año que se aprobó prospectivo, pero hay una retroactividad del 1 de julio del 23 hasta el 30 de junio del 24. Es interesante que aquí se cruza un caso de 1985 que radicaran en su momento aquellos jueces de jubilados entonces, que le plantearon al Foro Judicial en el 1985 que aquel aumento que se había aprobado para el entonces juez presidente y los jueces asociados del Tribunal Supremo se supone que eran adjudicables a los jueces que estaban bajo la jubilación. Esa ley, sin embargo, dice el escrito, ese mismo día se aprobó la ley 17 del 85, 21 al 24 de julio se aprobó la del aumento. Pero ese mismo día se aprobó una ley 17 cuyo propósito era impedir que ese aumento tuviera el efecto de incrementar las pensiones a las que eran acreedores los jueces retirados del máximo foro. En específico, se dispuso que se dispuso en esa ley que los jueces retirados tendrían derecho a una pensión computada a base del correspondiente al cargo al momento de su retiro, que como ustedes saben es un 75%. ¿Qué dicen los jueces? Y estamos hablando estrictamente de las alegaciones de derecho. ¿Qué dicen los jueces ahora? Bueno, pues los jueces dicen no, porque nosotros fuimos al tribunal, y aquí está, digo nosotros no, aquellos fueron al tribunal, varios de ellos instaron una demanda de sentencia declaratoria de injunction en la que impugnaron la validez constitucional de la ley 17 por el menoscabo de las obligaciones contractuales públicas, así como por la violación al debido proceso y los principios de independencia judicial consagrados en las secciones 10 y 11 del artículo 6 de la Constitución. Tras varios trámites procesales en la sala de recursos extraordinarios, se declaró con lugar la demanda, se ordenó al Estado a pagar a todos los jueces retirados y a los jueces activos. Cuando llegara el momento, la sentencia recayó final y firme el 9 de enero del 86. Entonces, ¿por qué yo insisto que los jueces pueden tener razón desde el punto de vista estrictamente de derecho? En 1985 era un momento bien diferente a lo que vive Puerto Rico hoy. Bien diferente. Si ha habido siempre una lucha de clases, que los foros judiciales tienen que reconocer que siempre se ha planteado de que todos los seres humanos son iguales, pero hay unos más igualitos que otros, es precisamente
desde lo que supone ser juez y sobre todo si es juez del Tribunal Supremo. Parecería que hay gente que piensa que definitivamente son diferentes al resto de los mortales. Y aquí lo que se impone es un análisis de si hay unos jueces que en efecto pueden tener, vuelvo y repito, tener derecho desde el punto de vista, valga la redundancia, del Estado de Derecho, vigente a base del caso de 1985. Recayó final y firme en el 86. Si eso es así, ¿por qué el análisis entonces no pudo darse? Y estoy mirando a 5 jueces, pero hay un 6º juez. Caramba, ahora no creo que Tono Andreu se haya muerto. No creo. Pero fíjense que ahí van estos 5 jueces. Déjenme verificar, pero una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? El juez... no, precisamente, no. Tuvo de juez presidente del Tribunal Supremo de 1992 a 2003. Y no hay ninguna... Sí, perdón, murió, cierto. Falleció. Así que por eso no está ahí. Ok, entendido el caso. Porque no pensaba que había muerto y ahí me pensé por qué ese no estaba. Pero no, yo estoy segura que si hubiera estado vivo también hubiera recurrido. ¿Por qué me parece que el análisis entonces lo que debería proponer es en el momento en que estamos históricamente, sobre todo a la luz de cómo están viviendo los servidores públicos puertorriqueños, más que nadie los de la rama judicial? Las secretarias de sala, los paralegales, los empleados desde los alguaciles, los empleados de ornato, de limpieza y ornato de la rama, todos los empleados que están allí, que hacen un trabajo en favor de lo que representa esa institución y esa rama para la democracia puertorriqueña. Vis a vis eso, pues entonces una se tiene que plantear que esto es precisamente cuando una está en el lado del que tiene, en el caso de ellos, la capacidad de ir al tribunal con, por ejemplo, 2 de sus hijos, del ex juez presidente ya no con nosotros, Andreu García, por voz del licenciado Andreu Fuentes, y en el caso de Rebollo López, su hijo Rebollo Casalduc, que fue parte de los abogados con Fran Torres Viada y Alfonso Martínez Piovanetti, que fueron allá a decir, no, a ellos les corresponde el aumento y el pago retroactivo. Pues entonces una tiene que plantearse, ¿y dónde dejamos el otro análisis? Ese no se legisla, como me acaba de decir un amigo, pero es igualmente oportuno y vigente, que lo que hay entonces es la incapacidad que tienen unos de poder llegar al tribunal y decir, ¿sabes qué? Si aumentaste el salario de los servidores públicos y haciendo un análisis de derecho, yo soy jubilado, a mí me corresponde el aumento. Yo quisiera que alguien me dijera desde el punto de vista, yo no he estudiado el punto, si en efecto puede ser o no ser, pero aquellos no tienen la capacidad. Y cuando yo dije al principio que me parecía que era importante manejar lo de los sindicatos, porque alguien tiene que hacer el análisis en los sindicatos, me corresponde, al igual que los jueces están diciendo, que esa es parte de la garantía constitucional de las obligaciones que tiene el Estado con los servidores públicos, de las relaciones contractuales que mantiene con los servidores públicos. Yo creo que el análisis es pertinente. Yo soy de las que creo que el derecho no puede ser positivo para mí todo el tiempo, desde que lo que dice ahí es lo que es. No, la interpretación, el momento. Y si ese es el derecho, imagínense cómo no podríamos ser empáticos, personas razonables, en un país en quiebra, en que los jueces se están ganando hasta 150,000, creo que 150,000 el más en el Tribunal Supremo los asociados del Tribunal Supremo, mientras hay servidores públicos que no se ganan ni $1,500 al mes. En la rama judicial. Así es que yo creo, gente,
que aquí se impone eso que hablamos, que no necesariamente es el derecho. Vuelvo y repito, me parece súper importante, me parece que no tiene nada que ver con derecho, puede ser que tengan toda la razón en derecho, a base de ese caso de 1985, pero ¿y eso otro? Que se nos juega la vida en este país todos los días, en que hay una gente que se cree superior a otras porque tienen la capacidad de leer el derecho y tienen la capacidad de tener hijos o adeptos abogados que llegan al tribunal a pedir por ello. Ahí es donde está para mí el análisis más interesante. Pero vayamos entonces al próximo tema, que tiene que ver con la información que sale claramente cuando se dice que el candidato del partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, no solamente ex miembro del Partido Nuevo Progresista, también un fundamentalista religioso que salió del Partido Nuevo Progresista porque supuestamente allí no hay quien viva, desde el punto de vista de la corrupción, de el mal trabajo que han hecho esas administraciones. Él estuvo como parte de ese partido, yo creo que sobre 30 años, y fue alcalde todos los años sobre 4 elecciones, siempre del Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que lo más interesante de este asunto es precisamente cómo está utilizando la pataleta que han utilizado tantas veces el Partido Nuevo Progresista, que lo está haciendo otro en el área de Humacao, Julio Heigel, que está diciendo, no, ¿para qué? Yo no voy a ir a ninguna transición, y yo no voy a ir a ninguna transición con la alcaldesa electa, y tuvo que ir la alcaldesa electa al tribunal para tratar de establecer que le dieran la posibilidad de hacer la transición, porque el alcalde no quería. Entonces, ahora sabemos que el alcalde que perdió la gobernación y no fue a la reelección como alcalde, porque era candidato. Eso es lo más interesante. Era candidato del partido Proyecto Dignidad. Está diciendo, no, yo no me voy a mover. O sea, no se ha reunido ni una sola vez, que es lo más interesante. Ni una sola vez se ha reunido Javier Jiménez. ¿Con quién? Con Eladio, el nuevo alcalde, que salió electo por el Partido Popular. Entonces, yo me pregunto hasta dónde llega la capacidad, sobre todo, del alcalde, exalcalde, el que se va de San Sebastián, Javier Jiménez, en el momento en que él era uno de los que esperaba un cambio de gobierno que le propusiera al país, que esas viejas acciones de parte de los políticos de carrera del Partido Nuevo Progresista, de su Partido Nuevo Progresista, no se dieran. ¿Qué pasó con Javier Jiménez? ¿Qué pasó que no tiene, que no puede hacer precisamente lo que prometió iba a hacer si ganaba? Que no ganó. Eso fue que Javier Jiménez entendió que había que pegarse y había que seguir siendo ese PNP que fue siempre un alcalde súper bucal. O sea, nadie puede decir aquí que el alcalde Javier Jiménez no tenía todo el entourage mediático y de propaganda que siempre ejercía el Partido Nuevo Progresista en el poder. No solamente eso, también era tan vocal que contradecía, pero con las mismas técnicas, al liderato de su partido. Pero apoyó a Pedro Rosselló González,
apoyó a Pedro Pierluisi y a Luis Fortuño hasta los otros días. Entonces él y Julio Engel, exactamente lo mismo. No. Y aquí se impone algo bien interesante, sobre todo en el caso de Humacao. Si hubo una pela de a quien le apodan Layito en el caso de San Sebastián, en el caso de la hija de Marcelo Trujillo, la ex senadora Trujillo Plumey, la senadora, porque todavía lo es hasta el 31 de diciembre, fue la pela que le dio a Julio Engel. Y aquí se impone traer, si eso es lo que le está diciendo el tiburón a su gente, si eso es lo que le dice Tomás Rivera Chats a la gente como Julio Engel, no te quites, que estamos buscando los votos. ¿Dónde los están buscando? ¿Dónde? Entre los muertos, entre el voto adelantado y el voto por correo, que son más las papeletas que personas votando. Y yo creo que eso es lo que ha pasado alrededor del país, en esas contiendas en que no querían perder, ni quería perder el candidato perdió, no tenía manera, porque ahí no hay dos iguales, o sea, ahí no es alcalde versus candidato a alcalde, ahí es al candidato a la gobernación versus el alcalde que ganó. ¿Y qué es lo que pretende Javier Jiménez? Y yo sé que hoy se nos ha pasado a hablar, pero ni modo, tenía que cambiar una técnica para poder producir el programa, así que no se preocupen, hablamos por la tarde y hablamos mucho. Recuerden, no lo he dicho, pero pueden donar a través del signo de dólar que está en el chat. Siempre lo pueden hacer también a través de Bonitas Radio ATH Móvil, de bonitasradio.net. Siempre también en Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Gracias por estar, nos vemos, buen provecho y nos vemos esta tarde a las 5 no nos vemos, perdón, hablamos mañana a las 8, que tenemos un seguimiento a lo que empezamos ayer, la investigación del caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la nueva planta de generación con gas metano. Ese seguimiento mañana a las 8 de la mañana lo vamos a dar completo. Tenemos buena información de lo que ha estado pasando y sobre todo, hoy esta tarde no se despeguen porque hay una muy buena entrevista que le hiciéramos al director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Escúchenlo un poco menos de media hora, interesantísimo, y la discutimos mañana por la mañana. Éxito, nos vemos mañana. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enit Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.